Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos, me alegra mucho escucharlo. ¿Los niños y los adolescentes pueden subir a las clases de escuela dominical? Si hay gente en el primer piso, ¿pueden subir? Quiero comenzar haciendo una pequeña confesión. Imagínense que me dijeron una mentira. Una mentira por la cual estoy pagando hoy. ¿Cómo les parece que a alguien se le ocurrió decirme que si uno se ponía una camisa negra uno se veía más flaco? Y me puse la camisa negra y ni con eso me pude abrochar este saco. Pero dejando las bromas de lado, que por cierto eso no es tan broma, quiero que reflexionemos hoy en algo muy especial. ¿Ustedes recuerdan de qué hemos estado hablando en casi todo este mes? De la palabra. ¿Y qué temas específicamente hemos traído en este mes? ¿Conocer a Dios? Hace 8 días hablábamos, por ejemplo, del impacto de la Biblia. Hace 15 estábamos hablando de cómo es que la Biblia nos enseñaba a orar. Y a lo largo de todo este mes hemos estado viendo a la Biblia como un libro o una colección de libros, recordando a Víctor, viva y eficaz. Y hoy traemos algo para cerrar esta serie de predicaciones. El tema de hoy es muy simple. Tiene un título que yo creo que cada uno de nosotros se debe grabar. Es la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios hoy. Y debemos ser muy enfáticos en eso. Porque nosotros tenemos una cultura de dejar las cosas para mañana. Es más, tenemos un dicho muy bueno que casi cada uno de nosotros practica. Lo que puedes dejar para mañana, no lo hagas hoy. Normalmente lo decimos al revés, pero todos sabemos que queremos decir eso. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué texto vas a traer para eso? Y aquí les tengo que hacer otra confesión, porque prácticamente me hicieron la tarea. Hoy vamos a estar mirando una carta de un pastor muy preocupado por su congregación. Porque esta congregación estaba dejando la fe. Se estaba quedando sola. Muchas personas estaban saliendo. Es más, toda la carta y busca tratar convencer a la gente de la necesidad de permanecer en la fe. Y esa carta está llena de lo que parecen ser predicaciones. La carta de la que les estoy hablando es la carta a los Hebreos. Y es una carta muy singular. No conocemos su autor.
Mucha gente les va a decir o va a intentar convencerlos de que es Pablo, pero son muchos los argumentos para pensar que no. Y casi todos estamos de acuerdo en que el autor de esta carta es, lo más seguro, es que quién sabe. No sabemos cuál es el autor. Sin embargo, podemos ver en esta carta un corazón pastoral tremendo para con una congregación que ya no quiere permanecer. Y específicamente estaremos hablando del capítulo 4, versículos 1 al 13. Capítulo 4 de Hebreos, versículos del 1 al 13. Y antes de comenzar, quiero que oremos para que esto no nos pase a nosotros como las clases de los discipulados y nos entre por un oído y nos salga por el otro. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias porque nos trajiste aquí. Porque tú querías que estuviéramos aquí. Y porque conoces el nombre de cada uno de los presentes. Y también conoces el nombre de aquellos que hoy no están. Permite, Señor, que podamos comprender la importancia y relevancia de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿me recuerdan el título de la prédica de hoy? La palabra de Dios hoy. Entonces, yo sé que cuando yo les dije el texto, ustedes ya habían abierto sus Biblias o ya las habían encendido y ya están en el texto. Así que vamos a leer. Y dice así, Hebreos 4, del 1 al 13. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué pasaje, por Dios! Aquí el autor estaba hablándole a sus lectores de cómo es que Jesús es más grande. Comienza diciéndoles que es más grande que los ángeles. Luego dice que es más grande que Moisés. Y aquí, en este momento, está recordando una promesa. Y en nuestro primer punto, de los versículos 1 al 5, tenemos que debemos permanecer para alcanzar la promesa. Debemos permanecer para alcanzar la promesa. El autor estaba viviendo que su congregación se le estaba yendo. Ya no querían permanecer. Y entonces está cerrando una pequeña explicación que nos es necesario recordar. Lo más probable es que aquellos a quienes les escribió el autor fueran hebreos, fueran judíos, y entonces conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y ahí había una particularidad, porque los judíos no eran perseguidos, pero los cristianos sí. Entonces ellos estaban ya convertidos y estaban comenzando a vivir las persecuciones. Y por eso querían volver a esa religión que parecía segura, a ese modo de vida que no les hacía pelear con sus vecinos, ni con sus amigos, a ese modo de vida que hacía que sus familias por fin los aceptaran. Ellos querían volver. Y entonces el autor, sabiendo quiénes son, está utilizando una historia del Antiguo Testamento. Está recordando cómo es que los judíos que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida. Y ojo a eso, porque ellos no eran cualquier persona. ¿Quiénes eran esos? Ese era el pueblo que salió de Egipto, que vio los portentos de Dios, que presenció las plagas y los milagros, que caminó en medio del mar, que fue alimentado con maná del cielo, que bebió agua de la roca, que derrotó enemigos muchísimo más grandes en su camino, que escuchó las profecías de la bendición y que escuchó y temió la misma voz de Dios. Y ellos se rebelaron contra el Señor. Planearon volver y por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Esa es la historia que el autor está recordando aquí. Y entonces es la historia que está utilizando para animarlos a permanecer. Y entonces miremos el primer versículo, donde dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tenemos que tener cuidado, porque temamos aquí no significa que debemos andar con miedo y ansiedad por si vamos o no vamos a ser salvos. No es eso. Y hoy en día hay muchas personas así. Son muchas las personas que miran las promesas de Dios y se preguntan, ¿será?
Y son muchas más esas personas que viven preguntándose, ¿será que me salvo, que no me salvo? ¿Será que me salvo, que no me salvo? ¿Qué pasará? Y se asustan. Pero no se trata de eso. Se trata de tener cuidado. De no confiarnos. Cuidarnos. De obedecer y permanecer. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque así como hay personas que tienen miedo cada segundo, hay personas que son tan confiadas que dicen, yo ya acepté al Señor y ahora puedo vivir como me dé la gana. ¿Cuántos de nosotros de pronto conocemos a alguien así? Que no importa lo que digan, que no importa lo que hagan, o que pueden intentar mantener cierta apariencia. Porque ya son líderes, ya son ministros, ya son pastores, ya son teólogos, ya mejor dicho, ellos hablan y la gente se pone a llorar. Ya se visten de saco y corbata. Y entonces, estas personas olvidan ese viejo versículo que dice que el que cree que está firme, mire que no caiga. Y esta fue la resolución que tuvo el pueblo que se rebeló contra el Señor. Y díganme ustedes si no son palabras difíciles de leer. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este reposo anhelado es el por fin descanso en la presencia de Dios. Y ellos que vieron todas las maravillas de Dios no entraron. Y eso es lo que está recordando el autor para decir en el versículo 2 que a sus lectores también se les dio esa promesa. Aquí dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y ojo a eso. Porque a nosotros, a esta iglesia, a cada uno de los que está aquí, se nos ha dado la promesa. Y debemos preguntarnos, ¿qué haremos con esta promesa? Son muchas las personas que creen que la Biblia no tiene nada que ver en sus vidas. Son muchas las personas que no se atreven ni siquiera a leerla porque dicen que no la van a entender. Pero aquí el autor nos está diciendo, esta promesa es nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como ellos que se rebelaron? ¿O vamos a permanecer en la palabra que Dios mismo nos ha anunciado? Porque si ustedes se ponen a mirar la historia que está recordando el autor, se trata de una crítica al pueblo que salió de Egipto. Otra vez, ellos vieron las señales, recibieron las promesas, pero no tuvieron una fe obediente. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Nosotros obedecemos o leemos y pasamos de largo? ¿O somos como ese niño al que su papá le dice, no haga eso, y con más gusto lo hace? Es más, lo hace con maña y con una risita que a uno le da esa piedra. ¿Cómo somos?
Y el autor aquí, los versículos 4 al 5, está recordando que Dios mismo ya acabó sus obras. Por lo que si no entramos en la promesa, no es porque Dios falló, sino porque nosotros fallamos. Y repite otra vez ese versículo tan difícil que dice: no entrarán en mi reposo. Y hasta ahora, todo puede parecer un poco desalentador, pero es que ese es el llamado. El llamado no importa quiénes seamos, si somos líderes, ministros, maestros, apóstoles, pastores, no importa cómo usted se quiera hacer llamar. Debemos buscar permanecer. Y en nuestro segundo punto, en los versículos 6 al 11, debemos reconocer la actualidad de la promesa. En los versículos 6 al 11, nuestro punto es: debemos reconocer la actualidad de las promesas. La actualidad de la promesa, de la palabra de Dios. Mi amado, hay algo fundamental y algo que nosotros hemos dejado de largo. La palabra de Dios compete a nuestras vidas. No hay nada más actual, no hay nada más vivo, no hay nada que deba importarnos leer y practicar más que la palabra. La palabra compete a nuestras vidas hoy. Yo he encontrado 3 tipos de personas. He encontrado las personas que dicen: yo no voy a leer la Biblia porque esa vaina yo no la entiendo. He encontrado un segundo tipo de persona que dice: yo leo la Biblia, pero no tiene nada que decirme a mí. La leo como una literatura antigua, como si estuviera leyendo cualquier otro libro. Y un tercer tipo de persona: yo utilizo la Biblia cuando me conviene. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Imagínense que hace poco alguien me dijo que estaba enamorado de una muchacha comprometida. ¡Ay, bendito! Estaba comprometida, todavía no casada. Y entonces me dijo: yo estaba pensando en utilizar este versículo que está en Juan 4, donde dice: pero el que ahora tienes no es tu marido. Y un poquitico más adelante, en ese mismo texto dice: yo soy el que habla contigo. Y es un ejemplo muy soso. Esa conversación pasó de verdad. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto a personas que utilizan la Biblia a su conveniencia? Que utilizan a Dios mismo a su conveniencia. Y entonces lo utilizan para un montón de cosas y le van dando una muy mala fama a nuestra fe. Hace poquito, por ejemplo, el pastor nos contaba de cómo es que una persona que no sabía que él era pastor le decía: es que los pastores lo único que hacen es coger plata. Desgraciadamente hemos ganado esa fama. Y nosotros debemos preguntarnos: ¿cómo estamos usando las Escrituras? ¿Cuál de estos 3 tipos de personas soy? ¿O soy la persona que de verdad la lee, la practica, porque es importante para su vida? En estos versículos nosotros encontramos algo muy importante. En el versículo 6 dice: por tanto,
puesto que todavía falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Versículo 7. Dios otra vez fija un día. ¿Cuándo? Hoy. Ay, mi amado, por favor, es hoy. Muchas personas llegan aquí a la iglesia y nos dicen, no, es que yo todavía no estoy listo. No, es que yo todavía tengo que dejar muchas cosas. No, es que yo todavía tengo miedo, no sé qué hacer. Y no hay nada peor que dejar las cosas para después y darse cuenta de que no hay un después. No hay nada más aburridor que un café frío. Entonces, si nosotros todavía no nos hemos decidido, hagámoslo hoy. Por favor. Y aquí hay otra cosa. Dice que todavía faltan algunos por entrar en la promesa. Y hoy en día nosotros conocemos personas que ya no predican. Conocemos personas que ya no evangelizan. No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha visto esa película de 007 donde son agentes encubiertos afuera, pero acá dentro en la iglesia sí revelan por fin su identidad. Y entonces, a veces hasta somos cristianos a la secreta. Cristianos encubierto. De hecho, hace poquito me contaban una historia de cómo es que una persona ya llevaba unos 5 o 6 años en un trabajo y en un momento se le olvidó conectar los audífonos y puso música cristiana y la puso duro. Se puso roja. Y luego lo mira otra persona que llevaba en ese trabajo más tiempo que él. ¡Ah! ¿Usted es cristiano? Yo también. 5 años en ese trabajo y no se habían dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros podemos ser así? Que no mostramos nuestra fe. Y miren cómo termina el versículo 7. Diciendo por medio de David después de mucho tiempo y como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y esto es muy importante. Imagínense que en la iglesia de los hebreos no solamente había personas que no permanecían, había personas que no querían cambiar, había personas que no querían dejar ciertas prácticas y que ya tenían liderazgo. Nosotros vemos en el capítulo anterior cómo es que el autor mismo está diciendo que los unos a los otros se deben cuidar. En los capítulos siguientes vemos cómo es que él va desarrollando a Jesús como el cumplimiento de la promesa. Y cómo es que hay algunos que ya no quieren dejar que la gente vaya a él. Y cuando yo leía esto, yo estaba pensando, ¿y si son estos los que están endureciendo su corazón? No los creyentes como tal, sino los líderes y los pastores de esas comunidades que creen que por su título ya lo lograron todo. Que por llamarse ancianos de la iglesia, ministros, pastores, ya. ¿Cómo estamos nosotros? Nos creemos tan cristianos que no aceptamos recibir nada nuevo y así endurecemos nuestro corazón. Ah, no, ese regaño no es para mí, es para él. Y así estamos destruyendo a las personas. Porque sinceramente,
de las comunidades de fe en que se me ha permitido servir, he visto muchos creyentes destrozados por sus mismos líderes. Muchos creyentes destrozados por sus hermanos. ¿Nosotros cómo estamos? Porque esta palabra de Dios no se escribió a una persona. Se escribió a una comunidad, a un pueblo. Y debe tener efectos en toda la comunidad. Así que por favor, volvamos a leer este versículo y pensemos en nuestros adentros cómo estamos. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y el autor termina este pequeño bloque de texto recordando a Josué. Y recordando cómo es que ni en Josué, ni en Jueces, ni en los libros siguientes, los judíos pudieron tener la promesa completa. Y ahora Dios mismo está ofreciendo la promesa completa. Y no permanecen. Y no permanecemos. Y entonces vemos versículos como el 11, donde está animando a la iglesia de su tiempo y por extensión nos está animando a nosotros hoy. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Dice que debemos ir así como desganados, como si no hubiéramos desayunado para venir al culto. Dice, esforcémonos. ¿Cómo es uno cuando de verdad quiere alcanzar algo? Uno se trasnocha. Uno de algún modo se le ven un montón de lagañas al otro día y al otro día le dicen que uno se ve muy destruido, pero uno lo hizo, lo logró. Ay, Dios mío, cuando tenemos un trabajo enorme, un proyecto enorme que tenemos que hacer, ¿cómo somos nosotros cuando lo queremos ver completo? No importan las tazas de café que nos tengamos que tomar, pero de que lo completamos, lo completamos. En este pasaje hay algo más, porque se está tratando de la promesa. Esforcémonos. Y llegamos a lo último. Llegamos a esos pasajes donde el autor está fundamentando toda su exhortación, toda su prédica. Llegamos a esos pasajes donde el autor nos dice, yo les digo esto por esto. Y desgraciadamente son pasajes que conocemos muy bien y que hemos olvidado al mismo tiempo. En los versículos 12 y 13 tenemos un punto que se titula: debemos reconocer el poder de la palabra de Dios. Debemos reconocer el poder de la palabra de Dios. Para mí esta mini predicación del autor de Hebreos cierra con broche de oro. Porque está confrontando a sus lectores con la misma Biblia, con pasajes e historias que ellos conocen, con la palabra de Dios. Ha estado instándolos a permanecer, a no estar a medias tintas, a no apartarse. Y ya anteriormente los estaba instando a cuidar los unos de los otros, no viviendo con soberbia, sino animándose. Aquí hay algo muy particular, porque procederá a describir qué es y cómo es la palabra de Dios. Y estos versículos yo quiero que sí los leamos todos. ¿Listo? ¿Están preparadas las pantallas?
¿Todos tienen sus gafas puestas? Vamos a leer estos dos pasajes, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo ven esos versículos? Vamos a desglosar un poquito para terminar. Comienza con esto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros normalmente tratamos a la palabra de Dios, a la Biblia, como algo muerto e inútil. Muerto porque es algo que escrito hace muchos años, e inútil porque no obedecemos lo que nos dice. Y aunque no lo confesamos así, muchas veces esa es nuestra postura ante la Biblia. Pero aquí nos está diciendo todo lo contrario. Es viva y eficaz, por lo que compete enteramente a nuestras vidas, por lo que de verdad tiene algo que enseñarnos. Y una vez una persona me dijo, hermanito, es que yo ya llevo muchos años en el evangelio, yo he sido pastor, yo he sido predicador, yo estudié en el seminario. Ya no tengo nada por aprender. La palabra de Dios no es como repetir frijoles. La palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para darnos. Por lo tanto, debemos estudiarla. Y entonces nos debe seguir confrontando. Y después en ese mismo versículo nosotros aprendemos que es cortante y poderosa para discernir. Ay, mis amados, ustedes no se imaginan lo que a mí me ha aterrado trabajar para formar gente en el ministerio. Saber que le estoy dando clases, que estamos formando personas que después van a predicar en sus iglesias, que después van a cuidar a las personas, etc. Imagínense que hace poquito revisaba unos trabajos de consejería y los hicieron con inteligencia artificial. ¿Quién aconseja así? O hace poquito, ayer mismo, estaba dando, y en este momento estoy acompañando varias clases, una de ellas es predicación bíblica. Y le decía a las personas que estamos formando para predicadores, el predicador no es el legislador de un texto, sino que es su primera víctima. El predicador no es el legislador de un texto, sino que es su primera víctima. Por lo tanto, uno no se puede parar acá con el pecho inflado, o en mi caso la barriga inflada, para decirle al mundo, ustedes deben hacer esto, esto, esto y esto, y ustedes son pecadores y ustedes deben arrepentirse. No. Uno debe ser confrontado primero. Y desgraciadamente estamos formando líderes altaneros. Líderes que destruyen. Y parece que hoy en día una de las condiciones para ser un cristiano de años es criticar al otro.
Pero eso no es lo que nos dice el texto. La palabra de Dios nos corta a nosotros. La palabra de Dios discierne entre nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Por lo anterior, debemos cuidarnos muy bien de cómo vivimos. En el año 2020 surgió un caso que a muchos cristianos nos partió el corazón. Y de hecho han surgido muchos casos donde uno dice, pero esta persona que se veía tan bien, esta persona que era tan buena predicadora, que era un ungido, y hacía esto. ¿Alguien aquí alguna vez ha escuchado de un muy famoso cristiano llamado Ravi Zacharias? El hombre tiene un montón de libros escritos defendiendo la fe. Ustedes pueden buscar sus conferencias y eso es un montón de gente. Y en el año 2020, poquito después de que murió, se descubrió que acosaba y abusaba sexualmente de varias personas. Y cuando todo se descubrió, estaba leyendo los informes, yo me acuerdo cuando pasó esa noticia. Cuando todo se descubrió, una de las personas, una de las víctimas de él, decía que todo esto haya salido a la luz es una oración contestada. Esto no es para meternos miedo, pero es una promesa del Señor. Que todo, absolutamente todo, saldrá a la luz. Y aquí podemos ir terminando con el último versículo, donde dice que no hay cosa creada, oculta a su vista. El Señor no es como yo, que si me quito las gafas no veo ni a los de la primera fila. El Señor lo ve todo. Y es aquí donde nosotros somos probados. Si de verdad amamos o no amamos al Señor. Y entonces termina diciendo, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hoy aprendimos que debemos permanecer para alcanzar la promesa, que debemos reconocer la actualidad de la promesa y que debemos reconocer el poder de la palabra de Dios. Y no me quiero ir sin decirles esto, que todavía esto es gracia. Es gracia del Señor que nos permitió conocerle. Es gracia del Señor que podamos acceder a la promesa del eterno reposo. Es gracia del Señor saber que podemos escuchar esta buena nueva por su sacrificio en la cruz. Es mera gracia del Señor que podamos estar aquí escuchando hoy, porque Él nos amó y nos ama a cada uno de nosotros por nombre propio. Tengamos esto muy en cuenta. Y quiero terminar poniéndoles una tarea. Entonces saquen, por favor, papel y lápiz o al menos su celular para anotar. Una tarea sencilla. Hace poquito se estaban quejando conmigo. A mí me decían que cuando yo doy clase soy como predicando y cuando predico soy como dando clase. Pero sí les quiero dejar esta tarea.
por favor, para esta semana, haga un devocional de al menos 15 minutos. Le recomendaría libros como Filipenses o Efesios, pero busque un libro y haga un devocional. Y en este devocional responda 3 preguntas. ¿Listos para anotar las preguntas? La primera pregunta es, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo aprender? La segunda pregunta es, ¿qué debo soltar o dejar de hacer? ¿Qué debo soltar o dejar de hacer? Y la última pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Esas son las 3 preguntas que quiero que respondan en su devocional de esta semana. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque nos trajiste aquí. Gracias porque nos amaste. Gracias porque estás con cada uno de nosotros. Sin importar nuestras luchas, sin importar nuestros miedos, tú quieres que permanezcamos. Tú quieres que alcancemos la promesa. Y tú nos posibilitas entrar a ella por tu gracia. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos enseñes a amar tu palabra y a perseguirla y a comprenderla y a obedecerla hoy. Y que no permita, Señor, que desistamos de obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Es tu amor que me sostiene, el que me